Saludos cordiales, jóvenes, en esta ocasión con la guía número 1 del cuarto bimestre de Física Fundamental. El primer tema que abordaremos es la distancia, cómo calcular la distancia en problemas de MRU. Recordemos que el MRU, una de sus características o la característica principal es que recorre espacios iguales en tiempos iguales. En la guía anterior habíamos visto la velocidad y el tiempo. Ahora vamos a ver la distancia. La ecuación de la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, es decir que debemos multiplicar la velocidad por el tiempo para obtener la distancia, ya sea en kilómetros, millas, metros, pies, centímetros, etcétera. Bueno, primero pues leemos el problema, leemos el enunciado para identificar cuáles son los dos datos que necesitamos, en este caso velocidad y tiempo. En el ejemplo 1 dice entonces, un motociclista se mueve con velocidad, en este caso ya me están diciendo que esa es la velocidad constante de 350 kilómetros por hora. Entonces anotamos esto en los datos, 350 kilómetros por hora durante 4 horas. Obviamente entonces es el tiempo, 4 horas. Y la pregunta, ¿qué distancia ha recorrido en ese tiempo? ¿Verdad? Entonces, como es la pregunta, le ponemos acá signo de interrogación para identificar qué es el dato que vamos a buscar. Seguidamente entonces aplicamos la ecuación, que sería multiplicar velocidad por el tiempo. Muy bien, entonces tendría que multiplicar 350 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, que son 4 horas. Al efectuar la multiplicación de 350 por 4 obtenemos un resultado de 1400. Ahora, en estos casos siempre las unidades de tiempo van a ser canceladas, de tal manera que solo va a quedar la unidad de distancia, que en este caso serían kilómetros. ¿Sí? Entonces, ya teniendo este resultado, escribimos el enunciado como respuesta a la pregunta que se nos está planteando. ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo? Entonces decimos la distancia del motociclista decimos es de 1400 kilómetros. Y esa sería entonces la respuesta final. Veamos el siguiente ejemplo. Un ciclista corre en línea recta a una velocidad, ya me están diciendo cuál es la velocidad, 3.52 metros por segundo durante 3.300 segundos. Entonces obviamente este sería el tiempo, 3.300 segundos. ¿Qué distancia recorre? Pues ahí está entonces la pregunta. Obviamente aplicamos nuevamente la ecuación velocidad por tiempo, que es la ecuación de la distancia. Escribimos entonces la multiplicación de 352 metros por segundo multiplicado por los 3.300 segundos, y al efectuar esta multiplicación los segundos se cancelan, ¿verdad? Siempre la unidad de tiempo se cancela y me quedaría nada más metros. Al efectuar la multiplicación de 3.52 por 3.600 obtendremos el resultado de 11.616 metros. Y luego pues ya la respuesta en forma de enunciado, ¿verdad? Un ciclista corre en línea recta una distancia de 11.616 metros, ¿verdad? Eso ya se complementa
¿verdad?, con la respuesta numérica. Entonces, para calcular la distancia sería únicamente este procedimiento, ¿verdad?, multiplicar la velocidad por el tiempo. Recuerden que siempre debemos identificar antes los dos datos que necesitamos, ¿verdad?, velocidad y tiempo, ¿verdad? El procedimiento luego de identificar los datos es de multiplicar la velocidad por el tiempo, hacemos el cálculo, eliminamos las unidades de tiempo, escribimos finalmente en forma de enunciado la respuesta. En el tema 2 tenemos la aceleración, y es que la aceleración es el cambio, la variación de velocidad que se da en un lapso de tiempo de algún objeto, de algún móvil, un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme. Uniformemente variado se le llama a este tipo de movimiento también, ¿verdad? MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces la aceleración es la variación, el cambio, el aumento o la disminución de la aceleración. Cuando es aumento se le llama simplemente aceleración, y cuando es disminución de velocidad se le llama desaceleración. Entonces necesitamos tres datos para calcular la aceleración: velocidad final, que se identifica con una V y una F; velocidad inicial, que se identifica con una V y una O; y el tiempo, que es una T. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula o ecuación de la aceleración está en forma de fracción, de tal manera que en el numerador tenemos una resta de las dos velocidades y en el denominador tenemos el tiempo. Esos son los tres datos que debemos identificar al resolver casos de aceleración. Veamos el primero. Por ejemplo, un automóvil acelera, ya me está diciendo que está aumentando su velocidad desde 30 km por hora hasta 90 km por hora. Entonces el dato menor regularmente es la velocidad inicial, entonces lo identificamos acá: velocidad inicial 30 km por hora, ¿no? Bueno, esa diagonal. Hasta 90 km por hora, esta es la velocidad final en ese lapso de tiempo que estamos analizando este caso, en un tiempo de 1.5 horas. 1.5 horas. Y la aceleración, que es la incógnita o el dato a encontrar. Muy bien, ya identificamos los datos. Ahora vamos a aplicar la ecuación. Para ello vamos a escribir los datos según como corresponda en la fórmula o la ecuación, ¿verdad? Primero va velocidad final: 90 kilómetros por hora menos 30 kilómetros por hora, que es la velocidad inicial. Y esto dividido el tiempo. El tiempo es 1.5 horas. Primero efectuamos la resta: 90 menos 30 me da 60 kilómetros por hora. Y entonces, ya efectuada la resta, ya podemos realizar la división. Y al realizar la división entre 60 y 1.5 obtendremos 40. Ahora, acá no se cancelan las horas, al contrario, aquí lo que sucede es que me van a quedar kilómetros por hora al cuadrado. Siempre en aceleración la unidad de tiempo queda al cuadrado. Por favor, no se les olvide esto, ¿sí? 40 kilómetros por hora al cuadrado. Si no le colocamos el cuadrado al tiempo, entonces sería una velocidad, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Y luego finalmente escribimos la respuesta en forma de enunciado. El automóvil tiene una aceleración de 40 kilómetros por hora al cuadrado, ¿verdad? Bueno, veamos el siguiente caso. Un turista que se mueve en un determinado momento sufre una variación de velocidad. Ya habíamos dicho que la variación de velocidad es una aceleración de 100 metros por segundo a 20 metros por segundo. Noten bien acá,
La velocidad inicial en este caso es de 100 y la final es de 20. Esto nos da la pauta de que disminuyó la velocidad de 100 baja a 20, o sea que fue una desaceleración, y esto se da en 20 segundos. ¿Ya? Entonces, cuando es una desaceleración, el valor de esta aceleración va a ser negativa. Ahora lo vamos a comprobar. Ya tenemos los datos identificados, entonces vamos a aplicar la ecuación. Primero va velocidad final. Siempre va primero la velocidad final. No se guíen porque la velocidad mayor va al principio y la menor al final. No. Tienen que ustedes identificar inicial y final. Y la final va primero. Y luego va 100, ¿no? Que es la velocidad inicial. Y esto dividido el tiempo, que es 20 segundos. Resolvemos primero la resta. 20 menos 100 menos 80. Y ahora sí, dividido 20 segundos. Bueno, aquí se me olvidó metros sobre segundos. 80 menos 20 pues me da 4, pero negativo, ¿verdad? Porque el 80 es negativo. Y esto sería metros por segundo al cuadrado. La unidad de tiempo siempre va al cuadrado. Y entonces comprobamos, ¿verdad?, que la aceleración negativa corresponde a una desaceleración, es decir, a una disminución de la velocidad. Y finalizamos escribiendo el texto, ¿verdad?, en forma de enunciado, el resultado. La desaceleración del automóvil es de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. La siguiente sería ejemplo 3. Un vehículo parte desde el reposo. Siempre que nos mencionen esta frase, desde el reposo, en el reposo no hay movimiento, por lo tanto la velocidad es 0. La velocidad inicial es 0. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Desde el reposo significa que no hay movimiento, por lo tanto no hay velocidad, y el valor entonces sería 0. Y al transcurrir 1.4 horas, bueno, ese es el tiempo que transcurre, adquiere una velocidad de 85 millas por hora. Determine su aceleración. Determine su aceleración, dice, ¿verdad? Entonces la velocidad final en este caso es de 85 millas por hora. Aquí, antes de aplicar la ecuación de la aceleración, debemos tener en cuenta que bueno, sí, vamos a ver acá. Permítanme. Entonces, bueno, 0 metros por segundo, o en este caso, como estamos manejando millas por hora, pues solo hacer la aclaración que acá no precisamente tienen que ser metros por segundo. La velocidad inicial es 0, pues no importa al final de cuenta, pero vamos a poner acá millas por hora. ¿Ya? Al igual, pues va a dar lo mismo. Bien, aplicando la ecuación entonces de la aceleración, velocidad final va primero, es decir, 85 millas por hora, menos la inicial. En este caso la inicial no existe, pero siempre vamos a colocar ahí 0 millas por hora, dividido 1.4 horas. Al efectuar la resta, obviamente obtenemos lo mismo. 85 menos 0 serían 85 millas por hora, y eso dividido 1.4 horas. Bien, nos queda entonces hacer la división. 85 entre 1.4, obtenemos aproximadamente 60.71 millas por hora al cuadrado.
¿ya? Y entonces ya complementamos con el enunciado el resultado, la respuesta, ¿ya? La aceleración del vehículo es de 60.71 millas por hora al cuadrado. La respuesta en forma de enunciado. ¿Sí? ¿Qué sería entonces? Así. La aceleración del vehículo es de 60.71 millas por hora al cuadrado. Sería la respuesta en forma de enunciado. Muy bien, estos serían entonces los 3 ejemplos de la aceleración. Nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.